Presidente, Charro Prieto Nereida. Primer vocal, Benavides Pereira María Ángeles. Segundo vocal, Álvarez Fernández Óscar. Como suplentes del presidente, Fernández Huerga Elena. Del presidente, Fernández Pérez Óscar. Del primer vocal, Bailes Vidal Pilar. Del primer vocal, Chana de Acedo Roberto. Del segundo vocal, Alonso Prieto Andrea. Y del segundo vocal, Aragón Torres María Luisa. De la sección primera de la mesa D, como presidente, Martínez Acedo Pablo. Como primer vocal, Martínez García Miguel Ángel. Como segundo vocal, Gago Martín Jesús. Como suplentes del presidente, Mata de la Renilla María. Del segundo suplente, Martín Perandones María Rosario. Primer suplente del primer vocal, Martínez Monge Zabel. Segundo suplente del primer vocal, Mantecón Carro Nicolás Melchor. Primer suplente del segundo vocal, Mancha Alonso Sergio. Y segundo suplente del segundo vocal, Morgado Fernández Rodríguez. Como sección primera, mesa C, expresidente Tocino Valera Luis Fernando. Primer vocal, Torres Sevilla Margarita. Segundo vocal, Río del Jáñez Gaspar Vicente. Como suplentes del presidente, Sáñez García Luz María. Del presidente, segundo vocal, Sierra Manteca Miguel. Primer suplente del primer vocal, Sánchez Abajo Luz. Segundo del primer vocal, Ramajo Rodríguez Isabel. Primero del segundo vocal, Pérez Rubio Luis. Segundo del segundo vocal, Ramos Santos José Antonio. De la segunda sección de la mesa A, presidente González Mario Josefa. Primer vocal, García Fraile Iván. Segundo vocal, Fuertes Montero Domingo Luis. Suplentes del presidente, Esteban Aparicio José Carlos. Segundo suplente, Fraile Alonso María del Pilar. Primero del primer vocal, Cordero Calvo Marcos. Segundo del primer vocal, Benavides Cuervo Adrián. Primero del segundo vocal, Aguillán Sánchez Alejandro. Segundo del segundo vocal, Fernández Cuadrillero Rosa María. De la sección 2 de la mesa B, presidente Moyano Alonso Diego. Primer vocal, Lobato Pozo José Manuel. Segundo vocal, Ros Muñoz Rafael. Suplentes del presidente, Velasco Ramos Ángel y Martínez María del Carmen. Primer suplente del primer vocal, Morán Daniel. Segundo del primer vocal, Otero Pérez María Elena. Primero del segundo vocal, Sánchez Sola Adriana. Segundo del segundo vocal, Rodríguez Cañón Juan Ignacio. De la sección 3 de la mesa A, presidente titular, Diangelo Fernández Mariana. Primer vocal, Cendón García Jesús María. Segundo vocal, Cadenas Blanco Carmen María. Suplentes del presidente, Consuelo García María Magdalena. Del presidente también Arce Jáñez Belén. Primero del primer vocal, Cubero Benavides Marta. Segundo del primer vocal, Berjón Chamorro María Blanca. Primero del segundo vocal, Cendón García Yolanda. Segundo del segundo vocal, Carracero Sevilla María del Pilar. De la sección 3 de la mesa B, presidente Rijo Fernández José Ramón. Primer vocal, Fuertes Aparicio Andrés. Segundo vocal, García Neguera Óscar. Suplentes del presidente, Moret Pérez Carlos Javier y García Castillejo Jorge. Primer suplente del primer vocal, García Fernández Francisco Javier. Segundo del primer vocal, Fernández Álvarez Susana. Primero del segundo vocal, González Martínez Elena. Y segundo del segundo vocal, Jáñez Carrera Silvia. De la sección de mesa C, presidente Río Polo María Mede. Primer vocal, Santos Salvador Carmela. Segundo vocal, Pérez Hernández José María. Como suplentes del presidente, Rodríguez Huerga María. Y del presidente, Prieto Pérez Jesús. Como primer suplente del primer vocal, Prieto Alfayete Celia María. Segundo del primer vocal, Río del Polo Pilar. Primero del segundo vocal, Santos Ponga Samuel. Segundo del segundo vocal, Redondo Antúnez Rosa María. De la sección 4, mesa A, presidente Fernández Falagán Beatriz. Primer vocal, Arias 10 José Manuel. Segundo vocal, Dos Anjos López José Alfredo. Como suplentes del presidente, Primer Simón Samuel. Del presidente, Blas de Peñín Vanessa. Primer suplente del primer vocal, Díaz Vaquero Matías. Segundo del primer vocal, Fuerte Río Maximino. Primero del segundo vocal, Benelatar Eselsa Noula. Segundo del segundo vocal, Bolaños Lobato José Antonio. De la sección 4 de la mesa B, presidente Vega Mayo Juan Manuel. Primer vocal, Martínez Fernández María del Carmen. Segundo vocal, Sevillano Sánchez María Guadalajara. Suplentes del presidente, Pérez Martínez Ana Marta. Del presidente, Salgado Villalobos Sergio. Primero del primer vocal, Miguel El Vecino María Mercedes. Segundo del primer vocal, Rodríguez Fernández Ucía. Primero del segundo vocal, Oliveros Falcón Bechabé Margot. Segundo del segundo vocal, Río del Ballesteros Nuria. De la sección 4, mesa C, presidente Fernández Viejo Lorena
Sagrario, primer vocal Rosina Ferrero Fernando, segundo vocal Ares Martínez Jorge. Como suplentes del presidente Rodríguez Rubio José, del presidente Rebordinos González José Alberto, primer suplente del primer vocal Fernández González María Mercedes, segundo del primer vocal Sánchez González Lucas José, primero del segundo vocal Cordero Pérez Alejandro, segundo del segundo vocal Toral Martínez María Teresa. De la sección 5, mesa A, como presidente Domínguez González Francisco José, primer vocal Carracedo Rubio Victorina, segundo vocal García González Juan Alberto. Como suplentes del presidente Esteban Ortiz Minerva, del presidente también González Cuevas Ganesa, primer suplente del primer vocal Alonso Valle María Jesús, segundo del primer vocal Barata Barata Francisco, primero del segundo vocal Echegarri Barrios Ruiz, segundo del segundo vocal González Rodríguez Carlos Miguel. De la sección 5, mesa B, presidente Martínez Panero Arancha, primer vocal Martínez San Juan Irán, segundo vocal Silvia Oliveira Antonio, y como suplentes del presidente Lobato Domínguez Mario, del presidente San Juan Montero Raquel, primer suplente del primer vocal Pereira Arias Álvaro, del segundo suplente del primer vocal Martínez González José Ángel, primero del segundo vocal Marcos Álvarez Tomasa, segundo del segundo vocal Natera Cruz Yaferisi. Sección 6, mesa A, como presidente Ferrero Cascón Jesús Ángel, primer vocal Fernández Fuertes María Purificación, segundo vocal Fernández Ángel. Como suplentes del presidente Fernández Martínez Sergio, del presidente González Rodríguez Carmen, primer suplente del primer vocal Iglesias Menéndez Violeta, segundo del primer vocal Carrera Casado Victoria, primero del segundo vocal Abear Freijomil María Victoria, segundo del segundo vocal Jiménez César. Como en la sección 6, mesa B, presidente Silván González Ana María, primer vocal Villar Garay Marco y segundo vocal Muelas Marcos Alba. Como suplentes del presidente Sánchez Asensio Paula, del presidente Prieto González Adrián, primer suplente del primer vocal Salgado Torado José Ignacio, segundo del primer vocal Rubira Fuentes María Esther, primero del segundo vocal Martínez Otero Elena y segundo del segundo vocal Montiel Alonso Pedro Miguel. Bueno, felicitamos a todos los que han servido